Buenas tardes, gracias por escucharnos en la 96.1 Radio Tierra. Esto es El Mero Fondo con Nahuel Nores y Leandro Trimarco. Y estamos en comunicación telefónica con Eduardo Gerstner, internacionalista, estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad de Maimónides y miembro de OSIPEX. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos allá. ¿Lo estoy pronunciando bien? ¿Es Gerstner? Exactamente, es así. Así es el apellido. Bien, al fin le invoco un apellido en las entrevistas. ¿Cómo estás? Te llamamos para hablar un poquito sobre las elecciones que se van a dar en Brasil en el próximo octubre. Y justamente para dar pie a la entrevista quería preguntarte cómo es el panorama general, cómo llega Brasil a estas elecciones y qué es lo que está realmente en juego, más allá de, obviamente, la presidencia. Bueno, para comenzar, si hay una palabra que puedo usar para definir esta elección es inestable. Todo estuvo muy variable por las opiniones públicas y por ciertos hechos que fueron moviendo el amperímetro todo este tiempo. Y a pesar de que las encuestas en general, especialmente en general, ponen a Lula como favorito, hubo bastantes eventos como, por ejemplo, que por ahí seguro vamos a hablar del caso Master, de este banco que decía que tenía plata y al final no lo tenía, donde cayeron involucrados bastantes miembros tanto del PP como de otros partidos políticos. Así que eso hizo que en un momento los puntos estuvieran más arriba para Lula, después se acercó un poquito a Bolsonaro, después cuando Bolsonaro se vio involucrado en este caso, de vuelta despegó Lula. Así que si hay una palabra para definir esta elección es inestabilidad. Y después, más allá de quién ocupe la presidencia, esto ya es opinión mía, creo que Brasil en este momento se está mostrando como un bastión llámenlo de la izquierda, llámese del progresismo, frente a esta avanzada casi brutal de la derecha, representada creo que por Trump, y que viene ganando por toda Sudamérica, Milei, Kast, Colombia. Así que creo que Brasil se pone como una especie de bastión, no solo por ahí de lo que es el progresismo, sino de la soberanía, es decir, acá está Brasil, nadie nos va a manejar nuestra política exterior, nadie nos va a manejar nuestra política interna, es más, Lula salió varias veces con una gorrita que decía Brasil es de los brasileros, como una especie de, si lo puedo poner como una doctrina macro, pero invertida. En vez de esto de América para los americanos, Brasil salió a jugar fuerte en estos meses con esta idea de Brasil, de los brasileños. Así que bueno, por eso, esa es la parte que yo veo de lo que está en juego. Eduardo, ¿qué tal? Nahuel te saluda, ¿cómo estás? Te hago una preguntita. Hola, Nahuel, un gusto. Un gusto. Te hago una pregunta. Sabemos que, bueno, Jair Bolsonaro no puede ser candidato y, bueno, Flavio Bolsonaro aparece como su principal heredero electoral. ¿Hasta qué punto podemos decir que Flavio puede llegar a conservar el voto que caracterizaba de apoyo hacia su padre, ¿no? ¿Y hasta qué punto puede llegar a ampliar ese electorado de cara a las elecciones de octubre? Para mí la tiene complicada. Flavio, es lo que yo venía diciendo, tuvo un escándalo primero por el tema este del Banco Master, donde salió a la luz que él quería usar cierto dinero que le iba a dar este banco para armar una película sobre su papá, que de vuelta este banco no tenía fondos suficientes para prestar, entonces se dio vuelta en ese escándalo. Y otro escándalo fue su mamá, que de pronto se la vio como queriendo salirse de ese apoyo hacia él, hablaba más del padre, que no le daban el suficiente apoyo. Y como una nota de color, te quiero hablar de que, bueno, este domingo se dio luz verde ya a los actos partidarios, y mientras que Lula tuvo un acto bastante fuerte en lo que es San Pablo, Flavio tuvo un acto en Río de Janeiro, ahí en la Avenida Atlántica, creo que ahí en Copacabana, y por lo que se vio, no tuvo mucha concurrencia. Si ven los videos de YouTube o ven las redes sociales, se ve que muy poquita gente fue al acto, a pesar de que anteriormente se reunió con Neymar, hubo un partido Santos Vasco da Gama, que les hincha el Vasco da Gama para hablar con Neymar para tratar también de tener un apoyo ahí del jugador. Después en ese acto pensaban ser multitudinario, no resultó, así que lo veo complicado.
Algo estuvo trascendiendo sobre las imágenes de lanzamiento de las candidaturas, ¿no? Lula apeló a la épica, ¿no? Realizando un lanzamiento donde fue su primer lanzamiento de campaña, y también estuvieron trascendiendo algunas imágenes de lo que fue el acto de Flavio Bolsonaro, donde se pudieron ver varias banderas estadounidenses y banderas de Israel también, que eso fue bastante llamativo. Sí, sí, eso también tiene, de hecho, bueno, que Lula está jugando con eso también, de mostrarse como protector, venía hablando de esto, de esa soberanía brasileña, que decirle de los brasileros, y acusando a Bolsonaro de ser parte de un engranaje en el que está Donald Trump, donde está Estados Unidos, y bueno, y todo lo que tiene que ver con estas derechas, que también se suma un poco Israel. Así que sí, tiene esa cosa. Y bueno, él pidió en este acto encarecidamente que vinieran con remeras de Brasil, remeras con el color verde amarillo. Él siempre trata, Bolsonaro también en la otra elección del 2022 también, uno iba por la calle y si veía una bandera de Brasil o camisetas de Brasil, generalmente eran de Bolsonaro. Lula tuvo que salir también a hacer un juego y una apuesta fuerte a tratar de también cooptar la bandera y esos símbolos que los había de alguna manera ganado el Partido Liberal y Bolsonaro. Eduardo, te consulto por el lado de Lula. ¿Cuál es la principal fortaleza que tiene en este momento Lula y qué factores le pueden jugar en contra en la elección? Porque por las encuestas que estuvimos viendo y que vos mencionás, hay muchas que le dan como ganador, pero hay otras tantas que lo dan como empate técnico. Empate técnico, exactamente. Por una parte podemos hablar de la economía, de lo que dan los números y de lo que la gente percibe. Y además, también el escándalo Master y otros más le pega al PT, ¿no? Porque hay, no digo la primera línea, pero hay segundas, terceras líneas involucradas en ese escándalo de ese banco que podrían llegar a afectar específicamente, estoy pensando en el indeciso, no en el núcleo duro por ahí que tiene el PT, que sabemos que lo va a votar, sino es el núcleo de que por ahí no está tan conforme con Bolsonaro, pero tampoco está muy conforme con Lula, y este tipo de eventos puede llevar para un lado o para el otro. Así que hay que mirar ahí por ahí a los indecisos para ver qué pueden, a dónde pueden ir, porque ahí sí está el quid de la cuestión, creo. Puntualmente, ¿qué fue lo que pasó con el caso Borcaro Banco Master? Bien, específicamente podemos decir que ese banco lo que decía era: yo tengo dinero suficiente como para hacer préstamos, como para hacer movidas de dinero importantes, y hay gente que me banca, hay inversores y hay empresas que me bancan. ¿Qué pasó? Cuando se hizo una auditoría, saltó a la luz que en realidad todo lo que prometían, es más, a los inversores le prometían retornos inverosímiles, y cuando saltó a la luz que en realidad ese dinero que tenían o decían tener no estaba, entraron casi en un default, y eso dio a que explotara todo este escándalo de que había muchos políticos que estaban utilizando el Banco Master para financiar cosas. En Argentina puedo nombrar también, miren hasta dónde llegó, por ejemplo, gente que iba a renovar el Estado Mundialista de Mar del Plata, decía que tenía fondos y ese fondo venía del Banco Master. Y ahí, por ejemplo, el Estado Mundialista, que tendría que estar en reparaciones en Mar del Plata, no lo está, porque ese dinero que se prometía no está. Fíjese hasta dónde este escándalo llegó. Y eso impactó fuertemente, ¿no?, en el electorado, porque algunas encuestas hablan de que el 60% de los consultados miró con disgusto, ¿no?, los vínculos de Flavio Bolsonaro con Borcaro y, bueno, este escándalo de corrupción de Banco Master. Eso, de alguna manera, torció las encuestas un poco a favor de Lula da Silva, ¿no? Exacto, venían muy cabeza a cabeza hace unos meses, y el hecho de toda esta trama de corrupción hizo que la figura de Lula subiera unos puntos. Tampoco hay que decir que esto hizo que
Lula subiera las encuestas y tenga asegurada la elección, porque hay que recordar que en Brasil con el 52% de los votos es donde se gana, pero queda tranquilo en la primera elección para un balotaje. Así que eso tiene al menos asegurado Lula, al menos hasta este momento para la elección de octubre. Podemos hablar entonces de que en Brasil hay hasta último momento una elección bastante abierta, que hay un sector del electorado que, dependiendo de los escándalos de corrupción, dependiendo del contexto de la coyuntura, de cómo cambie el escenario, va migrando de un voto a otro, ¿no? Exactamente, va migrando de un voto a otro y tiene muy en cuenta este tipo de cosas, este tipo de actitudes a la hora de decidir su voto, porque como dije, podríamos casi decir que hay como 3/3, donde hay un 20-30% fiel a Lula, otro 30% fiel a Bolsonaro, o al menos ahora a su hijo Flavio, pero está pululando ese otro tercio, siempre viendo a ver para dónde lado va. Es más, pensando sobre la elección también del 2022, a veces el voto que fue para Lula, más que pro Lula, fue también anti-Bolsonaro, por todo lo que fue ese gobierno y todo lo que pasó en la pandemia, fue más un voto castigo a veces a Bolsonaro, y por ahí un voto de confianza a Lula. ¿Por qué crees vos o considerás que si se venía de una gestión de Jair Bolsonaro, que en términos macroeconómicos no fue buena, y Lula de alguna manera logró revertir eso, logró sacar el país adelante, mejoraron en muchos aspectos económicos la situación de Brasil, ¿por qué eso no se traduce en una elección bastante cerrada a favor de Lula? ¿Qué es lo que vos considerás que está pasando en Brasil? O sea, porque Bolsonaro no tiene mucho para mostrar en términos de gestión. Para nada, pero creo que ahí está toda esa fuerza de los partidos como el PL de utilizar bien la estrategia comunicacional. A día de hoy en Brasil todavía la derecha domina las redes sociales, domina la discusión en redes sociales, y eso para mí es lo que hace que esa ventaja que tendría Lula en otro momento la tendría totalmente asegurada la elección, ese juego de redes sociales que juega muy, muy, muy bien el Partido Liberal y la derecha en general de Brasil, y por ahí podemos extenderlo a toda Sudamérica, hace que todavía creo que tenga esa chance de, aunque sea, jugar ese segundo turno, intentar cooptar pues a otros candidatos que por ahí no van a tener tanta preponderancia, pero que están dentro de ese espectro centro derecho. Eduardo, te consulto justamente por lo que es dentro del sistema en Argentina, ¿sí? Dentro de este sistema aparece un actor quizás que no conocemos acá, que es el Centrado. ¿Qué es exactamente el Centrado? ¿Qué representa y por qué puede terminar siendo tan importante para definir el rumbo político de Brasil? Ya no la elección, sino directamente el comportamiento de Brasil en los próximos años. Sí. Bueno, el Centrado, como se dice, si le puedo decir, hay una traducción rápida, sería como el gran centro, o centrón, si lo queremos traducir literal. El centrazo. Es una particularidad, sí, el centrazo, si querés, es una particularidad del sistema brasileño que nace la última constitución que se hizo del año 88. La idea de ese centrado es como un corpúsculo de partidos políticos que por ahí son los votos, logran un otro diputado, otro senador, pero juntos concentran ese tercio que se disputa el resto digamos que está entre medio de por ahí ahora lo que es Lula y Bolsonaro, y en otro momento estuvo Lula con color de pelo, Lula con FHC, Fernando Henrique Cardoso. O sea, estamos hablando de un bloque bastante pragmático, que fluctúa fuerte ideológicamente. Sí. No sé si ideológicamente, sino pragmáticamente. Sí, y eso que fluctúa dependiendo de los intereses de cada estado, de cada diputado federal, dependiendo de cada situación. Sí. Ellos juegan. Por ejemplo, en la Constitución fue que ciertas reformas de más progresistas no pasaran, se presentaron como, porque hablar de la derecha era hablar de la dictadura, entonces se presentaron de centro, y después jugaron y juegan muy fuerte en la política brasilera. Y te doy dos ejemplos claros de que no tienen ideología.
Uno fue el impeachment de Collor de Mello, que en los 90 vino con esta idea también de, como acá en Argentina, de neoliberalización, de achicar el Estado, y a la primera que tuvo ciertos escándalos y perdió legitimidad, el Centrado fue uno de los actores que impulsó el impeachment de Collor de Mello, pues estuvo ahí involucrado. Y 10 años o 15 años después tenemos el impeachment de Dilma, nada que ver a Collor de Mello. Sin embargo, cuando vieron que el rumbo económico de Dilma o la vieron débil o debilitada por toda la coyuntura política, el Centrado no dudó en intervenir para sacarla de la presidencia. Así que es un grupo extremadamente pragmático y es un grupo que tanto Lula como Bolsonaro tienen que atender, tienen que de alguna manera, no decir enamorar, pero convencer para sustentar gobernabilidad. Podemos decir que ese es un punto en común, o capaz que el único punto en común que tienen Lula y Flavio Bolsonaro, que sea quien gane, va a tener que negociar con el Centrado para lograr gobernabilidad de cara a los 4 años siguientes. Sí, totalmente, más si quieren por ahí pensar en el caso de Lula, impulsar ciertas reformas, va a necesitar también el apoyo del Centrado. Por ahí Bolsonaro está un poquito más alineado, porque muchos de estos partidos tienden a ser más de centro-derecha, entonces por ahí va a ser mucho más fácil que ciertas medidas las pueda pasar más fácil, pero si alguna de esas medidas afectan directa o indirectamente a municipalidades o mismo a estados, a provincias, no tengan duda que le van a decir no, todo bien con esta ley, pero hasta acá porque me estás afectando ciertas cosas del agronegocio, me estás afectando ciertos temas que mi Estado se beneficia en exportaciones e importaciones, así que es una oportunidad que hay que siempre tener en cuenta cuando se analiza el sistema político brasileño. Eduardo, te hago otra consulta, ya más que nada pensando en la política de Brasil en los próximos años. Desde las relaciones internacionales, ¿qué diferencia habría entre otro gobierno de Lula y un eventual gobierno bolsonarista en relación con Brasil, Estados Unidos, China y los BRICS? Pensando más que nada, por ejemplo, en el ejemplo de Argentina, que cuando asume Milei adopta una postura absolutamente anti-BRICS. De hecho, ya estaba aceptada la postulación de Argentina para entrar a los BRICS y deliberadamente no contesta esa petición, Milei. Bueno, acá tenés algo interesante. Si bien del lado de Lula podemos decir que sí, que él quiere mantener los BRICS, él quiere seguir profundizando la relación con los BRICS, del lado de la oposición tenés ambivalencia. Solamente un candidato, que es como el más de ultraderecha, que es Sema, es el que está diciendo abiertamente tenemos que salir de los BRICS. Flavio Bolsonaro, digamos que mira para otro lado. Y eso también responde a lo que pasó con su papá. Flavio Bolsonaro, por más que no miraba con buenos ojos el BRICS, tuvo que ir y además participó de varias reuniones de BRICS durante su presidencia, mismo Michel Temer, y tendríamos que ver ahí la importancia de Itamaraty, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Si van a lograr mantener cierto norte, porque por ahí al contrario de Argentina, que por ahí el Ministerio de Relaciones Exteriores, Cancillería, tiende a ser un poco más volátil, dependiendo de quién está en el gobierno de turno. Itamaraty es una historia un poquito más, no sé si compleja, pero tiene una importancia histórica que hace que no importa el gobierno que esté, mantiene cierta línea Itamaraty. Entonces habría que ver qué es lo que hace Flavio si llega al poder, si ahí sigue Itamaraty o, como estaba diciendo este candidato Sema, rompe como hizo Milei y sale de los BRICS. Eso por ahí no tengo ahí una respuesta certera, porque está jugando muy ambivalente, no dijo nada hasta el día de hoy de si hay que salir de los BRICS o no. Mismo Mercosur, por ahí intentar flexibilizar algo del Mercosur, pero tampoco lo nombró del todo, así que está ahí muy abierto lo que va a hacer Flavio Bolsonaro. Lo que sí está claro que Brasil, y esto creo que lo tiene bastante claro Lula da Silva, es que Brasil parece ser el último punto de inflexión en Latinoamérica contra el avance injerencista de los Estados Unidos, ¿no? Ha sido muy fuerte la figura de Trump buscando de alguna manera
interceder en la política, en la macroeconomía y en la política doméstica de Brasil y bueno, me parece que hay una lucha, una disputa geopolítica muy fuerte en la región donde estas próximas elecciones de Brasil son claves. Sí, interesante. Yo por ahí no quiero decir regional, porque por el hecho de que en México todavía tenés a Sheinbaum, a Claudia Sheinbaum, ahí que todavía tiene años más para gobernar, así que ahí por ese lado está como más fuerte, pero sí en Sudamérica, en todo lo que es América del Sur, ahí sí lo puedo ver a Brasil como una especie de bastión contra Estados Unidos, especialmente por todo el contexto que hay ahora. Argentina está Milei, en Chile está Kast, Ecuador está Noboa, Colombia también fue electo un candidato de la derecha. Uh-huh. Y exacto, y por ahí el único que queda es, no quiero que se enojen mis hermanos uruguayos, Yamandu Orsi, que bueno, por más que ganó el Frente Amplio la elección, no está teniendo buen gobierno, las encuestas no le dan muy bien, así que no tiene el peso que sí tiene Brasil, no solo en lo que es Sudamérica, sino en lo que es el mundo. Brasil siempre tiene ese deseo de jugar fuerte en el mundo, tiene ese deseo de ser uno de los jugadores importantes de la geopolítica y hablarle de par a par, ya sea Estados Unidos, ya sea China, ya sea Rusia. No tiene otros impedimentos o algo que le digan mejor me quedo atrás, mejor juego tranquilo, me alineo con acá sí o sí, o me alineo con este otro país sí o sí, sino que tanto la industria que tiene, tanto su historia diplomática, le da ese peso en el mundo para salir a jugar. Finalmente, preguntarte, Eduardo, ¿por qué considerás vos o qué le podés decir, ¿no?, a los argentinos que nos estén escuchando de por qué es importante mirar lo que pasa en Brasil, lo que termine pasando en estas elecciones, por qué es importante Brasil no solo para Argentina, sino para todo el Cono Sur? Primeramente, hay que decir que Brasil es nuestro principal socio económico y además hay que sumarle que la mayoría de las exportaciones que se dan de Argentina a Brasil son de industria elaborada, no es agronegocio, no es solamente vinos o por ahí el agro, sino exportación de tractores, exportación de autos. Por ejemplo, hace unos días estaba FADEA, que es la empresa de aviación, estaba preparando motores para el Panair. Entonces, que gane la elección afecta a miles y miles de trabajos que se pueden llegar a perder o no, que se pueden mantener en Argentina. La unión que tenemos, un ejemplo rapidito de esa importancia, es el hecho de que cuando uno va a Brasil, ve un montón de autos que son de fabricación argentina, llámese Fiat, llámese Volkswagen, llámese Ford, y uno va para ahí a otro país de Latinoamérica y la importación ganó tanto que ves autos japoneses, autos coreanos que se fabrican afuera, y sin embargo esa conexión que tenemos con Brasil hace que por ahí nos vamos a visitar Río de Janeiro, San Pablo, Foz do Iguazú, y los autos y la comida y ciertas cosas parecería que no tienen tanta diferencia. Así que tiene una importancia casi vital, podemos decir vital para Argentina también, que depende de cómo vaya la elección, también la relación que tengamos con Brasil y ellos con nosotros. Eduardo, te agradecemos mucho la comunicación. Queríamos preguntarte antes, porque todo lo que charlamos hoy está en un informe que elaboró CIPEX, y queríamos que nos cuentes un poquito sobre este informe y dónde lo podemos leer. Bueno, este informe lo armamos el grupo de trabajo de OCIPEX Brasil, que se armó hace poquito, que viene trayendo muchos investigadores, muchas personas que están pensando Brasil y pensando en la relación Argentina-Brasil. Lo pueden buscar en la página de OCIPEX, lo pueden buscar en el Instagram que tenemos OCIPEX,
y dentro de ahí van a encontrar un ensayo exhaustivo, un análisis exhaustivo no solo de lo que es Brasil, el sistema electoral, cómo se vota, porque también tiene ciertas particularidades en cómo eligen a sus candidatos que nosotros no, y proyecciones que estamos haciendo nosotros sobre la elección, sobre la relación Argentina-Brasil y cómo esta elección puede impactar en Latinoamérica y específicamente en la relación Argentina-Brasil. Muchísimas gracias. Eduardo Gerstner, internacionalista, estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad de Maimónides, lo escuchaste en Radio Tilra.